referencia a Luis García Villarreal. Sí, pero no veo. Buenos días. ¿El micro se escucha o no se escucha? Vale. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por el trabajo para preparar esto y por la invitación personal para que yo les acompañe. Es una situación muy extraña porque después de hacer muchas presentaciones en congresos, pero los que están oyendo suelen ser los compañeros de los hospitales. Para mí es la primera vez que participo en una reunión con enfermos y con familiares. Esto creo que es muy particular y tienen ustedes, yo creo, mucha suerte en que esto funcione, y hay que seguir peleando, como ya creo que están peleando, para que salga adelante. Eso es bueno, extraordinario para todos ustedes. En un caso, en Canarias decimos ustedes, ya me disculpan porque voy a hablar un poco mezclado. Bueno, aunque evidentemente nada estaba muy organizado en cuanto a secuencia, pero sí que quiero tomar dos palabras de Susana, que habló en su presentación del diagnóstico precoz y de que no sabemos y que creemos que hay personas que tienen la enfermedad de Wilson y que no lo saben y que no lo sabemos los clínicos, con lo cual tampoco podemos prestarles atención. Y en una enfermedad como esta, hereditaria, genética, como ustedes saben, la cuestión es que además esa falta de diagnóstico supone que se pueda transmitir a los familiares, que no haya un consejo genético adecuado. Así que de eso un poquito es de lo que yo voy a hablar. Si pueden empezar, no sé si funciona o no, porque les voy contando, ya que como me faltan unos segundillos, que el trabajo que nosotros hacemos en Gran Canaria tiene un origen muy curioso. El compañero del hospital, de la unidad de investigación, en aquellos momentos estaba en California, quería hacer un estudio y yo recibo una llamada a las tantas de la noche y me dice: Luis, en digestivo, yo soy especialista en aparato digestivo, ¿en digestivo tenéis alguna enfermedad autosómica recesiva? ¿Me pongo aquí? No me puedo poner aquí. Autosómica recesiva frecuente en Gran Canaria. Le digo, bueno, pues voy a investigar en los registros, hablé con el jefe del servicio y me dice: sí, enfermedad de Wilson. Y así empezó todo, en el año 98 más o menos. O sea, así empezó a buscar a los enfermos, aquellos árboles genealógicos que hacíamos, empezábamos a buscar. Él me daba las instrucciones. Yo no soy genetista, no soy de esa rama. Me decía: tienes que preguntarle de dónde eran los padres, de dónde eran los abuelos. Y yo iba recibiendo, les estoy contando la película hasta que salgan las diapos. Y yo iba recibiendo los resultados y me decían: otro con la mutación de Gran Canaria. Y es de Valle Seco, de tal manera que los americanitos, en La Joya, en San Diego, ya cuando yo fui me llamaban el de las mutaciones de Valle Seco. Valle Seco es un pueblito dentro de la isla de Gran Canaria. Aquí está. Este es el primer estudio, que no tiene que ver con lo que voy a contar hoy, pero como histórico, el primer estudio en donde vimos que se cumplía, que era lo que quería hacer Tony Tubores, que ha estado otros años en las reuniones. Él lo que quería demostrar es que Gran Canaria se comportaba como un aislado genético, una población que por falta de conexión con otras poblaciones repite enfermedades genéticas. No sé, yo como estamos en una familia, si alguien me quiere parar, que levante la mano. Y ven arriba, Teror, Valle Seco, ahí es donde estaban casi todos. Los técnicos de laboratorio de allí de La Joya, enseguida el rubito aquel grandísimo decía: otro de Valle Seco, otro de Teror. Bueno, y desde el punto de vista histórico, epidemiológico, tiene mucha curiosidad también los datos que nos ofrece muchas veces la genética. En la tabla de la derecha, que está, todo esto lo pueden encontrar en la bibliografía, se hizo un estudio para ver la antigüedad de la mutación, y al ver el pedacito que se conserva a lo largo del tiempo entre todos los homocigotos,
La conclusión es que por la distancia de centimorgan, al final, el cálculo es que tenía igual 500 años la mutación de existencia en la población de Gran Canaria. Esto supone antes de la conquista de Castilla, con lo cual no sabemos si es una mutación prehispana o, como yo le decía a Tony en discutir, hombre, igual vinieron dos primos portadores en el barco y después sembraron en las mujeres de Gran Canaria y al final quedó así. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, por si ven alguna vez los estudios nuestros, sepan que tenemos a todos los pacientes, están ustedes todos, bueno, ustedes, el equivalente de Gran Canaria y las islas, algunas otras islas están todos, los dos primeros números corresponden a la familia y los tres últimos al componente dentro de la familia. El 1 y el 2 suelen ser los padres, 3, 4, 5, 6 hijos o nietos. Y lo que quiero decir es que al principio teníamos muy pocos recursos, había mutaciones que no conseguíamos y había menos pedigrís. Ahora mismo ya vamos por el pedigrí 60, o decir, la familia 60. Bueno, siguiente, por favor. Vaya. Pues como decían al principio, no sabemos de verdad si estamos llegando a un porcentaje elevado en el diagnóstico de enfermedad de Wilson. No sabemos si se nos escapan y por qué se nos escapan y cómo conseguir que no se nos escapen. Y tenemos también algunos casos en los que vienen pacientes o familiares que es que no sé si mi hijo tiene la enfermedad, es que me sale un dato que dice que sí, otro que no. Puede usted hacerme las mutaciones, ya veremos después que lo de las mutaciones también tiene sus problemillas. Bueno, como repaso, acuérdense, creo que lo saben todos, es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva, es decir, tienes que tener los dos alelos, las dos copias del gen que está en cada pareja del cromosoma afecto, enfermo, con alguna alteración genética, que es lo que llamamos homocigoto. También puede ser que sea heterocigoto doble, o sea, homocigoto cuando la misma mutación está en los dos alelos, y heterocigoto doble y cuando cada alelo tiene una mutación diferente. Y dos términos que son importantes para la presentación, para poder después seguir adelante. Prevalencia y penetrancia. Prevalencia es el término médico para decir frecuente, algo que es frecuente. Prevalencia alta, y se suele hacer una fracción, un decimal, 1 cada 50, 1 cada 10.000. Eso es la prevalencia. Y normalmente, prevalencia en los casos sencillos es cuántos enfermos tienen infarto. El diagnóstico de infarto de miocardio puede ser sencillo, el diagnóstico de una fiebre tifoidea pues es fácil. Cuando el diagnóstico se hace en una enfermedad genética, se puede decir que es prevalencia genética. Si es autosómica dominante, con solo tener un alelo sabemos que está enfermo, con lo cual la prevalencia con una sola mutación es suficiente. Esa sería la prevalencia genética. ¿Cuántos ciudadanos de una población tienen la mutación? En nuestro caso, Wilson hace falta que tengan los dos alelos. Eso sería la prevalencia genética. Pues debería ser la misma, ese es el problema. Que en las enfermedades genéticas, en otras muchas, se ve que una mutación no siempre causa enfermedad. Esto se estudió más en las autosómicas dominantes, en las que solo hace falta una mutación, un solo alelo, y era fácil, pues todos estos tienen el alelo mutado, todos estos tienen la enfermedad, caramba, podrían tener la enfermedad, pero no todos se manifiestan igual. De hecho, algunos incluso no manifiestan la enfermedad, y entonces se habla de penetrancia, porcentaje de sujetos que tienen la mutación y que tienen la enfermedad. La enfermedad de Wilson es aún más compleja porque como tiene manifestaciones hepáticas, neurológicas, neuropsiquiátricas y otras que quizá conozcamos, no es fácil clasificarlos. Siguiente. Bueno, pues con estos criterios en la cabeza, penetrancia y prevalencia, es cuando ahora vamos a empezar con la guerra, porque verán que yo no voy a presentar nada definitivo, datos nuestros, pero después cuando confrontemos con los datos de otros sitios dirán ustedes, pues no se ponen de acuerdo. Esa es la verdad, es que ahora mismo no está claro, y esa inquietud es bueno que haya tantos trabajos porque quiere decir que hay gente que quiere resolver el problema. Esta tabla más o menos es la misma que presentó antes Carmen Espinol, una de tantas de los criterios. Ahora mismo el diagnóstico se ha mejorado bastante, de tal manera que tenemos esta tablita con 4 puntos, es suficiente para el diagnóstico. Vale. Verán que son dos tipos de factores, de datos clínicos, es decir, que no salen del laboratorio,
pues si el paciente presenta anillo de Kaiser-Fleischer, tiene muchos puntos, porque es casi patognomónico, no 100%. O si tiene síntomas neurológicos también puntúa mucho. Y de laboratorio, metabolismo del cobre, sabemos que la ATP7 Bravo 7B está relacionada con el cobre, con lo cual la hemólisis cum negativo yo no he visto nunca. Si alguno aquí tiene esto, no es frecuente pillarles en esa fase. Quiero hablar solamente de dos cosas, de la ceruloplasmina y de la genética. La ceruloplasmina debiera ser aparentemente muy útil, pero hay estudios de todo tipo. Hay estudios que dicen que no vale, que no es útil, que no tiene tanto poder. Como máximo alcanza 2 puntos en la tabla de Leipzig. Y de eso vamos a presentar unos datos nuestros. Y lo último, la genética. Como ha dicho también antes Carmen Espinosa, si tú tienes los dos alelos mutados, si tú consigues demostrar que el paciente tiene las dos mutaciones, pues con 4 puntos en principio, pues ya está, tiene la enfermedad. Pues también hemos visto que de vez en cuando esto no se cumple. Es menos frecuente, pero también se da el caso. Siguiente, por favor. Bueno, pues es resultados ya nuestros de principios de año. Era un trabajo más bien clínico. Después de más de 20 años de seguir a los enfermos, pues hicimos una revisión. Y en una parte de esa revisión quisimos trabajar un poco sobre cómo hacemos para diagnosticar de forma fácil a los pacientes. Como les he dicho, en Gran Canaria tenemos una de las prevalencias más altas de todo el planeta. Al ser isla, pues llevamos los récords como Calymnos en Grecia o como un pedazo de Cerdeña también en Mediterráneo. Y nos pusimos a valorar, como han hecho otros grupos, la utilidad de la ceruloplasmina. Caramba, como cribado necesitamos algo que sea fácil de aplicar a toda la población. No vamos a hacer estudio genético a todos. Bueno, pues ceruloplasmina a todos quiero decir a todos los recién nacidos, a todos los niños de 7 años para ver si hay alguno de forma precoz, como decía Susana, le pillamos, y es que con tratamientos todos sabemos que esto va perfectamente, va estupendo. Y esto se hace de esta manera, con las curvas ROC, para buscar un punto de corte y ver qué sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo tiene la determinación. Con eso contábamos elegimos 35 de los casos nuestros que no habían avanzado mucho. Ya cuando un paciente a lo mejor está con cirrosis, con cirrosis avanzada, es verdad que la ceruloplasmina, como tantas proteínas, se modifica puede dar un poquillo de error. Entonces cogimos 35 enfermos de los que tenían presentación solo con hipertransaminasemia o que eran familiares asintomáticos sin hipertransaminasemia de los casos índices. 35 familiares, gracias probablemente, no sí, probablemente a la asociación, porque la presidenta de allí empezó a traer familiares y conseguimos 35 heterocigotos o familiares sin ningún alelo. Y después otros 7 enfermos en estudio por enfermedad hepática que después se demostró que no tenían enfermedad de Wilson. A todos se les hizo el estudio genético, de todo. En estas fechas ya podíamos hacer, no como en el año 99 que teníamos que hacer el estudio por los sistemas antiguos. Ahora ya haces la parte codificante, la no codificante, los reguladores. Es difícil que se te escape alguna mutación. Bueno, pues los resultados fueron muy buenos. Nosotros le tenemos mucho cariño a la ceruloplasmina en Gran Canaria porque nos va muy bien. Bueno, quizá en otras poblaciones no vaya tan bien. Pero claro, una sensibilidad, una especificidad del 100%, una sensibilidad del 0,97, un valor predictivo positivo del 1 y del negativo del 0,97, nosotros queremos proponer al Servicio Canario de Salud que use esto para el privado. Pues llevamos 20 años y no hay forma. Siguiente, por favor. Perdona, ¿a qué edad podría ser la distribución de la edad en ese grupo? A ver, la tabla no está puesta a la media, pero nosotros tenemos pacientes, algunos diagnosticados muy pronto, pero ahí en ese grupo yo creo que eran entre 5 y 25 años. Eran todos asintomáticos, con hipertransaminasemia como mucho, no eran casos avanzados. Ese comentario tiene mucha importancia porque es verdad que la ceruloplasmina en los primeros 2-3 años de vida cambia mucho. Precisamente, yo voy a comparar nuestros resultados con uno de unos chinos, de una publicación que está ahora en prensa, que ellos sí que hacen el estudio por edades. Tiene unas tablas muy interesantes porque año a año van viendo, también está recogido en literatura antigua,
que los 3 primeros años la cerebrosmina en niños cambia mucho. Sube, baja, sube, baja. Esa, por ahí va la pregunta, no tiene... Pero diagnóstico antes de 3 años, enfermedad de Wilson no nos debería apurar demasiado, porque es muy raro. Enfermedad grave, no reversible, con menos de 3 años. Bueno, pues estas son las representaciones, las mismas curvas. El AUC, área bajo la curva, ¿no? Área under. Ven que es muy buena con el punto de corte, que no lo he dicho, pero por si alguno se ha dado cuenta, es un punto de corte un poco diferente, no es el famoso de los 20. A nosotros, en el estudio, con esa pequeña muestra de 35 enfermos y 35 familiares, nos sale 11,5 el valor de la cerebrosmina. Ese es el valor por debajo del cual es casi seguro que tiene enfermedad de Wilson. Bueno, y si tengo 16 o 17, pues Leipzig dice, tiene usted un punto, bueno, pues ya iremos completando, ¿no? Pero tiene la limitación esa, no hay un valor. Quizá el mensaje es que cada población, cada centro diagnóstico debe hacer su estudio para ver qué valor es el correcto para aplicar a la cerebrosmina, cuál es el valor de alto valor predictivo de diagnóstico. Siguiente, y esto es lo mismo que hicieron pues este grupo, me parece que son chinos, sí, que los que están en prensa ahora del artículo. Ellos hicieron muchos más, tenían muchas más muestras, entonces pudieron hacer muchos tipos de comparaciones. Pero bueno, por ejemplo, ellos comparaban los niños con enfermedad de Wilson y a otros enfermos hepáticos, niños, todo esto era con niños, sin enfermedad. Les sale también una área bajo la curva de 0,99, una capacidad diagnóstica muy alta. Y también lo comprobaron, por ejemplo, con casos concretos de niños con hepatitis. No sé por qué, si le decidieron ese subgrupo de comparación, pero les sale lo mismo. Siguiente, por favor. Y ahora ya cambiamos, que es la parte, yo creo que más difícil, pero bueno, ustedes me paran, más difícil para mí explicar. Ustedes me paran las veces que haga falta. Y tiene que ver con la disparidad o los problemas de cara a la penetrancia. A ver, ¿por qué? El cerebrosmina es uno de los valores bioquímicos de la escala de Leipzig, el otro aparte era genético, por ejemplo. ¿Qué limitaciones o qué problemas estamos teniendo con el diagnóstico genético para los casos de enfermedad de Wilson? Este es los datos tradicionales que hemos tenido hasta ahora, un enfermo por 30.000 habitantes. Esto es la cifra más repetida, más tradicional. Sigue habiendo, este trabajo es una revisión de hace poco, de hace 3 años, pero que ahora el año pasado volvió a salir otro diciendo lo mismo. Según cómo se oriente, salen unos resultados o unas conclusiones diferentes. Este dato es una prevalencia clínica. Tú, por el método que quieres, coges la población que tienes a mano y el método que tienes y haces un contagio de los enfermos diagnosticados, aquellos que van al médico, aquellos que reciben tratamiento, y lo divides por el número de habitantes o de personas que tú atiendes y te sale esa cifra. Vale. Nosotros no estamos muy de acuerdo con que sea tan alta. Siguiente, por favor. Y voy a presentar, antes de los nuestros, algunos de los trabajos antiguos. Pues ya en el 2013, en el Reino Unido, siento que no he elegido bien los colores de la diapositiva, porque no sé si se ve muy bien. Pero a ver si encuentro la cifra. Bueno, este es uno de los trabajos antiguos de prevalencia genética. Aquí lo que hicieron no es ver enfermos, sino coger muestras de sangre, hacer el estudio de las mutaciones en esa muestra y decir, pues si tengo tantas mutaciones, tienen que salir tantos enfermos. Hay un criterio en genética, si tú sabes el número de portadores, puedes hacer un cálculo en enfermedades autosómicas recesivas, un cálculo para ver cuántos enfermos teóricamente habría. Esto es una técnica muy antigua, por ahora se sigue aceptando, el equilibrio de Hardy-Weinberg, HW vendrá. Si tú sabes que en una población hay 20 de cada 100.000 tienen una mutación en una enfermedad autosómica recesiva, puedes hacer el cálculo de cuántos enfermos debieran salir en esa población. Eso lo aplicamos mucho, es lo que aplicamos siempre, porque no puedes hacer todas las mutaciones a todas las muestras. Bueno, siguiente. Este es más reciente y vuelve a decir lo mismo.
Por un lado, hace un metaanálisis, una valoración de varios estudios previos. Metaanálisis, mezclo varios estudios, hago un tratamiento matemático y me sale un valor que representa todos los estudios. Bueno, pues le salían, según el metaanálisis, un paciente de Wilson por cada 7.800, uno cada 8.000. Y cuando hicieron ellos ya en su población, estos son chinos también, la prevalencia haciendo secuenciación del gen, el ATP7B, en un grupo de pacientes, o sea, de ciudadanos, no pacientes, también con toda la metodología esa que más o menos estoy diciendo, le salía pues 1 por 7.000. Está claro que es mucho más que 1 cada 30.000, 4 veces más. Estamos perdiendo, si aceptamos los dos valores, estamos perdiendo el 75%. Probablemente no sea esa cifra, pero vamos, entre medio. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí les presento los resultados que se han hecho en la unidad de allí de Gran Canaria, del complejo hospitalario. Son varias diapositivas que hicieron el doctorando, el informático que está haciendo la tesis doctoral, hizo varias aproximaciones, varios cálculos con varios tipos de muestras. Para ponerles en situación, Gran Canaria, que es la isla de Canarias en la que de verdad hay enfermedad de Wilson, las otras apenas tienen, casi todos son familiares de gente que se ha movido 1 o 2 generaciones antes. En Gran Canaria, en el resto del archipiélago, y también se hizo el estudio en toda, se pretende hacer el cálculo con muestras de toda la península, y verán que cada uno sale un poco diferente y que la metodología es un poco diferente. En el primer estudio, en Gran Canaria, tenemos 2 formas de hacerlo. Les dije que en Gran Canaria, cuando estábamos con los americanos y cuando vimos que salía una mutación rara, que no hay en casi ningún sitio del planeta, la leucina prolina 708, pues cuando tienes una mutación tan predominante, como puedes calcular cuántos enfermos tienen esa mutación, después de ver a todos los enfermos puedes predecir qué de prevalente, qué de importante, qué porcentaje representa esa mutación en las mutaciones de toda la población. Entonces se van haciendo varios cálculos. Con muestra genética de controles sanos que sacábamos del banco de sangre, de gente que iba a donar sangre, se les pedía el consentimiento informado, ¿podemos usar su muestra para hacer un estudio de genética? No había ningún problema. Y otra de las muestras era un estudio muy antiguo, una encuesta nutricional que se hizo en Canarias, que llevaba asociado también una muestra de sangre, y pedimos permiso y nos dieron una alícuota, una parte para hacer el estudio. Bueno, el caso es que después de hacer todos los cálculos, encontramos que la leucina prolina en Gran Canaria debería tener una prevalencia de 1 en 50. 1 de cada 50 ciudadanos de la isla de Gran Canaria debe tener probablemente esa mutación. Como es una sola, no está enfermo, estamos hablando de portadores. Como la leucina prolina supone el 56% de los alelos que encontramos en la tabla que tenemos ya grande de 70 enfermos, el 56% de las mutaciones que encontramos, y a día de hoy tenemos casi todos los alelos mutados, salvo pacientes que hayan fallecido y que no hemos podido encontrar una segunda muestra, están todos estudiados. Si la leucina prolina supone el 56%, pues entonces al 0,02 hay que añadirle otro poco, queda en 0,036, vale, el total. Es decir, un portador cada 20 individuos, esto es muy alto. Bueno, como ya se ha demostrado, si en Gran Canaria hay muchos enfermos, quiere decir que hay mucha mutación circulando por la isla. Si aplicamos el equilibrio, la fórmula del equilibrio Hardy-Weinberg, esto supone 1 de cada 3.100. Esa sería la prevalencia genética de la enfermedad de Wilson, es decir, la prevalencia mediante estudios genéticos que existiría en la población de Gran Canaria, usando esta metodología, que ahora verán que después con la otra metodología sale un poco diferente, es la prevalencia teórica. ¿Cuántos en principio deberíamos encontrar en las consultas? Siguiente, por favor. Se hizo otra comprobación, otro cálculo, para estudiar todo el archipiélago. Entonces aquí hacíamos muestras de Gran Canaria y muestras del resto de las islas.
y ya no se hizo con el método antiguo, con el de la leucina prolina, que es un método muy simple y muy antiguo, tuvimos suerte. Aquí ya se hace la tecnología moderna de la secuenciación de todo el exoma y el genoma. Si se les suena, el exoma es la parte del gen que pasa a proteína, el genoma es todo el gen y la otra parte son zonas que organizan un poco la síntesis de la proteína, zonas no codificantes, son zonas reguladoras. Bueno, que al principio teníamos mucho más dificultad para producir ese estudio, para realizar estudio genético, hoy en día cada vez es más fácil, así que puede ser tanto exoma como genoma el estudio que se incluyó en esta parte del trabajo. Bueno, pues estudiando mediante exoma o genoma muestras de Gran Canaria o del resto de las islas, que es lo que se observó en Gran Canaria, es que aparecía un portador cada 20, pues bastante parecido al estudio del anterior. El anterior es un estudio un poco más primitivo porque solo nos guiábamos por la leucina prolina. Hay tanta leucina prolina en Gran Canaria que es muy fiable, pero no es tan fino. Aquí sale 1,20. Y en el resto de las islas suponía 1 de cada 38, el doble. Aún así sigue siendo mucho comparado con otras zonas europeas, pero inferior a Gran Canaria. Siguiente, por favor. Y la última parte del estudio era hacer una aproximación, un cálculo de prevalencia genética en muestras del resto de España. Para eso se usa una base, una base de genotipos, es decir, un acceso, hay una vía de acceso a un grupo de muestras que ya están, son muestras de ciudadanos enfermos y sanos, o sea, con enfermedades reconocidas y con enfermedades no diagnosticadas y sin enfermedades, que es de libre acceso. Entonces uno ahí puede compartir ese trabajo. Yo hago el genotipo completo de 3 personas y lo adjunto a esa lista, a ese banco de datos. Entonces lo que hicieron el doctorando es, bueno, pues ahora voy a estudiar todos esta base de datos, por eso hace falta un informático porque se manejan mejor que nosotros, y voy a ver cuántas mutaciones del ATP7B encuentro en todo ese listado inmenso de los 1000 y pico, de los casi 2000 sujetos, 2000 muestras. Bueno, es una forma de aproximarse también muy útil, ya que tengo todo este material. Es lento, pero bueno, y así se pudo hacer el cálculo de otra manera. Nos costó, ya por fin acaba de ser aceptado el artículo, nos costó muchas pegas porque los revisores deben ser del otro grupo de enfermedad de Wilson, de los que dicen que hay poca. Me decían, no, porque esto no, porque usted aquí pone no sé qué, porque está... Entonces tuvimos que meter hubo que hacer muchos cálculos, repetir el cálculo varias veces con todas las restricciones que ellos nos ponían, para que ellos querían que saliera. Bueno, estoy suponiendo lo que ellos discutían, ¿eh? Es que a usted le sale mucho, esto tiene que ser menos, eso me lo estoy imaginando yo. Vale. Total, que en la península, en el resto, creemos que no había ninguna muestra de Canarias. Suponía un enfermo cada 6.300. En la península, que no vamos a decir que sea un país de muchísima prevalencia de enfermedad de Wilson. Gran Canaria sí, de verdad, pero la península, en principio, los cálculos habituales es considerar que es como el resto de países europeos. Por lo tanto, 1 cada 30.000, que es lo que se repite más, 1 cada 30.000. Vale. Pues 1 cada 6.000 y pico ya es alto. Y después tuvimos, por todas las críticas y pegas que nos ponían los revisores, hicimos otro segundo cálculo, que es quitar 2 mutaciones que están en discusión si causan la enfermedad o no causan la enfermedad. Y aquí viene lo de la penetrancia. Esta mutación, está claro que el gen tiene una alteración, la proteína sale diferente, pero consideran que no es suficiente para producir enfermedad. Eso es lo que genera el concepto de penetrancia. Tiene usted la mutación, pero si no manifiesta la enfermedad, pues la penetrancia no es del 100%, 80, 70, 60. Bueno, pues quitamos todos los de la 869 y la de 645. Y con eso, evidentemente, suben. Estas 2 mutaciones, sobre todo la primera, ahora veremos los datos,
En España son muy frecuentes. La primera, la metionina 645 arginina, es muy frecuente. De hecho, es la más frecuente en península. No tenemos tanta frecuencia de la mutación centroeuropea, la polaca, la 1069. Bueno, pues después de quitar a esas dos mutaciones en la tabla y en el cálculo, pues ya sube, ya aparecía 1 cada 16.000. Bueno, ya nos acercamos a los números tradicionales, pero bueno, esto habría que valorarlo. Siguiente, aquí se ve el resumen de todos los resultados. Bueno, sin más, es una tabla. En el primer estudio, solo mediante la leucinoprolina, sale 1 cada 3.000. Cuando se hace en Gran Canaria con el genoma o con el exoma, pues salía entre 1.500 o 2.500. En el archipiélago, en el resto de las islas, es más. Y en el resto de España, pues entre 6.000 y 16.000. Siguiente diapositiva. Aquí, bueno, les presento otros estudios que quizá es más o menos lo mismo hecho en otros sitios. Y en todos, desde luego, está por debajo de 10.000, en todas las poblaciones. Japón, pero que fueron los británicos y los franceses, a todos les salía esa prevalencia genética, que es lo que no nos concuerda, la prevalencia genética con la prevalencia clínica. Y ahí está el término, el valor de penetrancia. En Wilson, una enfermedad poco frecuente, que además es autosómica recesiva, casi nunca se ha hablado de penetrancia, hasta ahora no se hablaba, no teníamos mucho grupo de pacientes, un volumen de pacientes, y ahora ya se empieza. Aparte, no hace tanto tiempo que disponemos de otros métodos para valorar el daño que produce la mutación. Habrán visto, si alguno lee por ahí, que ya hay quien estudia la proteína, la expresión de la proteína en la célula. Si la proteína está y está completa, lo normal es que no haya enfermedad, aunque haya una mutación. Siguiente. Entonces voy a poner por último un par de ellas. Esta es la revisión que les decía al principio. Ya el año pasado ya los editores, los jefes dicen, pues el valor de 30.000 sigue siendo correcto, dicen ellos. A pesar de todos los estudios que he presentado, dicen, no, uno de 30.000 es lo correcto. Entonces dicen, la prevalencia genética puede ser 3 o 4 veces más. Bueno, por lo menos ya lo aceptan. Y es cuando introducen, por último, habrá que estudiar la penetrancia de las mutaciones de la enfermedad de Wilson para de verdad saber qué prevalencia real podemos tener. Siguiente. Y así ya ha habido esto es un caso clínico que es antiguo, vuelve a salir otra vez la metionina 645 arginina. Creo que hay estudios ahora mismo en España sobre esta mutación y un tratamiento o una recopilación de pacientes. Habría que considerarse muy bien qué valor le vamos a dar a la metionina 645 arginina. En este trabajo lo que dice el autor es que este paciente tenía una enfermedad, estaba claro, tenía una enfermedad neuropsiquiátrica, y las dos mutaciones, la TP7B, pero según ellos no tenían enfermedad de Wilson. Sería penetrancia baja. Siguiente. A nosotros, este trabajo ya pionero en España, en el 2005 al principio, en un estudio colaborativo en varios centros, ya Margaridi y el grupo ya lo sugerían con la metionina 645 arginina, porque decía, caramba, es la más frecuente, aunque la tabla no se vea bien, bueno, se ve bastante bien, hay mucho, verán ustedes que hay mucho, la MET 645 arginina es la más frecuente, 30 casos en 22 familias, y aquí cuando hacen el estudio, ese es el número de mutaciones, cuántas veces encontraron la mutación, y aquí ya pacientes con las dos mutaciones hechas, se ve, metionina 645 arginina es muy frecuente, pero se ve que no hay ninguno que tenga las dos, la metionina 645 arginina en los dos alelos, que no hay ninguno homocigoto. Y la propuesta del trabajo hace 15 años era, o es muy grave esta mutación, y entonces una persona, un niño que tiene los dos alelos mutados, fallece pronto, esto es conocido con otras mutaciones, con otro tipo de enfermedades, pues si muere tan pronto al final. O es una mutación poco dañina y necesita estar apareada con una mutación muy dañina y entonces aparece la enfermedad, y cuando están
la misma mutación en los dos alelos no llega a generar enfermedad. Esto es muy interesante, ya que tenemos tanto en España, habrá que intentar resolver este dilema. Siguiente. A nosotros también teníamos menos casos, pero es la metionina 645 arginina es la segunda más frecuente en Gran Canaria. Y es verdad que eran los casos en los que veíamos cosas un poco raras, las ceruloplasminas más bajas, el hierro, el cobre en tejido hepático más bajo. Teníamos muchos casos en los que, caramba, menos de 50 de microgramos por gramo resta puntos en Leipzig. Teníamos enfermos que según Leipzig casi no eran diagnosticados, aunque tenían las dos mutaciones. Bueno, pues ahí queda. Yo solo transmito la inquietud. Ya les dije que no íbamos a resolver nada, sino a decir que esto está en el candelero. Siguiente, por favor. Por ejemplo, este es otro estudio reciente en el que ya empieza a hablar de la penetrancia, en el que dice estos británicos que para explicar, ya aceptan que hay esa discrepancia entre entre prevalencia genética y clínica y que hay que buscar una explicación. El término que se usa siempre en genética es penetrancia. Ahora hay que demostrar que esta mutación tiene penetrancia alta y esta la tiene más baja. Porque, como dicen ellos, para evitar tratamientos innecesarios a pacientes, pues si consideramos que en realidad tiene las dos mutaciones pero no tiene enfermedad, voy mal de tiempo, ¿verdad? Vale, pues ya terminamos. Entonces, aquí se presenta en ese trabajo un listado por distintos estudios de mutaciones en las que aparentemente la penetrancia va a ser baja. La glicina 869 arginina, que es la que, digamos, nos forzaron a quitar del cálculo nuestro, nosotros también lo hemos vivido en un caso en el que tenemos un paciente con la leucina prolina y esta, y la verdad que las manifestaciones son muy bajas, es una enfermedad muy ligera, muy poco severa. Siguiente, yo creo que ya termino, porque el resto del estudio lo dejamos para el año que viene. Aquí, siguiente. Vale, bueno, ya está. Si me he pasado de tiempo ya lo dejamos. Esto no acaba nunca. No, o sea, mi diapositiva sí, pero la de Wilson no acaba nunca. Entonces, yo tengo aquí varios, no las he traducido, porque al final traducirlas, lo importante aquí son los títulos de los trabajos. Otro factor interesante en cuanto a la genética de enfermedad de Wilson. No sé si saben lo que es una mutación sinónima, es decir, un cambio que supone que el aminoácido no cambia, en teoría. Hay veces en las que la mutación no se manifiesta, aparentemente no se manifiesta. Pues lo que han visto otros laboratorios es que hay mutaciones sinónimas que en otras enfermedades en otros trastornos genéticos no generan enfermedad, que sí genera, y lo genera a través de la alteración en la producción de la proteína, en lo que es la preparación de la proteína. Después de todos los intrones que se tienen que hacer en la proteína completa, pues ahí el splicing, que es como se llama, yo no sé el término en español, el splicing o el exon skipping, los exones no se colocan bien y produce enfermedad. Caramba, esto es muy novedoso, pues también habrá que seguir estudiando lo siguiente. El otro es otro trabajo parecido, con el mismo. Después están estudiando las interacciones entre distintas mutaciones y viendo que caramba, si esta se junta con esta, las manifestaciones no son la misma que si la primera se junta con una tercera. Siguiente. Bueno, ese es otro, por un estilo. Bueno, pues ya está, lo dejamos aquí. Y esto para el año que viene, que no lo hemos terminado. Ahora mismo que estamos aquí, pero que seguimos en contacto, ahí viendo. Bueno, a ver,